Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes y que en este día, Yom Sheni, sea un día muy hermoso para ustedes y muy bendecido. Estamos en Parashá Yitro y dice así en el Perek 18. Oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Dios a Moshe y a Israel, su pueblo, que había sacado el Eterno a Israel de Egipto. Tomó Yitro, suegro de Moshe, a Tziporá, mujer de Moshe, después de que Moshe la había enviado, y a sus dos hijos, que el nombre de uno era Gershón, porque dijo: peregrino fui en tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer, porque el Dios de mi padre estuvo en mi ayuda y me salvó de la espada del Paró. Vino Yitro, suegro de Moshe, y a los hijos y los hijos los hijos y la mujer donde estaba Moshe, al desierto donde él acampaba allí, frente al monte de Dios. Bueno, qué fuerte puede ser el testimonio de un hombre, de una mujer, y especialmente el testimonio del Eterno, que es grandioso en la vida de la gente, en la vida de un pueblo como es Israel. Definitivamente, Yitro, si recordarán, Yitro fue consejero de Faraón, y él se retiró cuando vio que las cosas estaban de color fuerte, muy fuerte, y cuando incluso en las circunstancias que él pudo vivir, prefirió mejor retirarse y ya no seguir sirviendo a Faraón. Y esta circunstancia, esta situación lo llevó a mirar desde lejos las circunstancias que pasó el pueblo de Israel, y él sabía que cómo es que el pueblo de Israel había entrado de alguna manera como invitado y había terminado como esclavo. Todo esto ocasionó en Yitro una curiosidad, por decirlo así, muy especial, porque él tuvo que mirar y ver ahora la salvación del Eterno que había hecho, y todo lo que había acontecido con el pueblo de Israel ahora estaba impactando su vida, de tal manera que toma a su Moshe había dejado a su mujer, había dejado a sus hijos atrás y con su suegro, y se había ido a la empresa que el Eterno le había puesto por delante, que era el de llevar a cabo la liberación del pueblo de Israel. Ya habiendo sacado al pueblo de Israel, y ya Yitro, habiéndose enterado de que ya habían salido el pueblo de Israel, porque esto no se podía callar, aún a pesar de que no había como hoy las noticias ni los noticieros y todo aquello. Las noticias, aun cuando tardaban en llegar, se conocía y se sabía, y esto fue un evento que desde luego impactó a toda la zona, y que conocieron y supieron precisamente que Israel ya no estaba bajo el yugo egipcio, y por lo tanto Yitro se dirige hacia allá. Recordemos que se describe aquí en la Parashá que Yitro era sacerdote de Midian. Esto quiere decir que precisamente era un sacerdote pagano, era un sacerdote que servía a un dios extraño, y consecuentemente todo esto traería una rectificación muy importante en su vida. Nos habla precisamente de dos cosas de los hijos de Israel, de los hijos de Moshe, y nos habla precisamente de sus nombres. Gersón dice que le puso así porque fui peregrino en tierra extraña, y Eliezer porque el Dios de mi padre estuvo en mi ayuda y me salvó de la espada de Faraón. Entonces, una,
porque vivió unas condiciones, en una condición de aliyá, de separación, en una condición de hasta cierto punto de separación de su pueblo, pero por el otro lado, porque el Dios de su padre estuvo con él en su ayuda y lo protegió. Entonces, dos cosas bien importantes. No solamente uno describe la condición en que estaba, pero la otra también describe que el Eterno nunca lo dejó. Y esto es un testimonio a través de los nombres de sus hijos. ¿Qué sería el testimonio que le estaba dando todo esto a Jitro? Desde luego que fue impactado por este testimonio, no solamente por el testimonio de los hijos y de la mentalidad que tenía Moshe y que lo mostraba a través de sus actos, sus hechos, y que en un momento dado había definido su fe, había definido su caminar, había definido su convicción de servir al Eterno al final del día. Y eso es bien muy importante, porque si hay algo que puede impactar a la vida de los demás, es la manera en que nosotros servimos al Eterno. Y eso es lo que pasó con Moshe y respecto de su suegro Jitro. Jitro debió haber sido impactado por los milagros y los prodigios y por todos los acontecimientos, pero tanto en las cuestiones de la grandeza de Dios que se manifestaron, como también a través de la convicción y la fe que tenía Moshe Rabbeinu y que consecuentemente lo definiría delante de su suegro, eso también causó, como se verá en esta parashá, la conversión de Jitro, porque fue impactado por el testimonio importante del pueblo, pero especialmente de su yerno Moshe. Y esto nos habla precisamente de que si nosotros nos callamos, que si nosotros no somos luz, que si nosotros no mostramos, si nosotros no declaramos las grandezas del Eterno y no mostramos a través de nuestra vida verdaderamente ese transformar, ese poder de Dios en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestra forma de tener una relación muy estrecha con el Eterno, pues lógicamente que la gente no va a cambiar, o no, más bien no va a entender, o no va a comprender la necesidad de vivir aferrándose ahora al verdadero Dios. Y eso es nuestra responsabilidad al final del día, mostrar al mundo que hay un solo Dios. Y en este caso, Moshe pudo mostrar a Jitro que aquello a lo que servía no era Dios. No era Dios. Y mucha gente, y ustedes lo saben, hay mucha gente que se hinca, que hace y deshace, que ora. Y como nosotros fuimos sacados, cuando salimos del catolicismo, pensamos que ya hemos terminado con la idolatría. Y luego cuando llegamos al judaísmo nos damos cuenta de que siempre no, todavía nos faltaba depurar nuestra vida porque todavía teníamos conceptos paganos, ideas paganas y todavía traíamos y arrastramos una raíz de adoración pagana, de idolatría. Cuando nos libramos de ello y entendimos de la unidad y unicidad de Dios, cuando entendimos que no hay otro Dios más que uno y único, cuando creímos y entendimos que Él es nuestro Creador y el único y no hay otro fuera de Él, entonces las cosas empezaron a cambiar. Y cuando entendimos que Yeshua es el enviado de Hashem, pero no es Hashem, otro impacto extraordinario en nuestra vida, entonces se definió nuestra vida y entonces entramos en los pactos con el Eterno, porque ciertamente si hay algo que el Eterno demanda de nosotros
es precisamente que nosotros dejemos la idolatría y el paganismo para poder venir a ser parte de un pacto que el Eterno nos ha dado y nos da y nos extiende delante de nosotros, para que nosotros podamos ser parte de su pueblo y servirlo con libertad. Eso es una realidad, y si nosotros queremos dar frutos, si nosotros queremos compartir con los demás, que es nuestra responsabilidad, haremos bien. Si nosotros no nos callamos, si nosotros advertimos, si nosotros llamamos, si nosotros les hablamos, no solamente con palabras, pero también con todo lo que somos, entonces a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones, estamos mostrando que verdaderamente el eterno Dios de Abraham, de Isaac y Jacob vive en nosotros y que tenemos un servicio muy especial a Él. Entonces impactará la vida de aquellos que están en nuestro entorno. Pero si nosotros queremos vivir callados, si no queremos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, entonces pues nuestra vida será una vida vacía, una vida sin fruto. Y eso es uno de los frutos que nosotros tenemos que dar. Y digo que uno de los frutos porque hay otros frutos que nosotros tenemos que conocer. Frutos que se dan a través del caminar, del andar. Frutos, por ejemplo, cuando tú conociste y empezaste a saber del Dios uno y único, y empezaste a aprender tus velas, empezaste a hacer tu pan y te empezaste a involucrar en el Shabbat. Bueno, pues eso ya es un fruto, porque ya hay un cambio de mentalidad, de idea y de servir al Eterno, porque ahora ya no sirves al Eterno como lo servías antes, sino ahora lo sirves como es establecido por el Eterno a través de su pueblo y de sus maestros, de tal manera que hubo un cambio sustancial en tu vida y ya está produciendo fruto. Cuando tú te reúnes en Shabbat, cuando tú estudias Torah durante la semana, se manifiesta un cambio y también un fruto muy importante en tu vida. Y eso es extraordinariamente grande. Pero hay cambios que cuestan y hay situaciones que tenemos que doblegar incluso al Yetzer Hará para poder llevar a cabo. Y pues tristemente el problema, como dicen algunos, pues es que a mí me gusta trabajar. Pues sí, el problema no es el trabajo, el problema no es que no seas una persona, que no debas ser una persona trabajadora. El problema es que cuando llega Shabbat, tú tienes ya que ir definiendo el Shabbat en tu vida. Y el Eterno nos da tiempo para ir definiéndola, días para ir definiendo nuestra vida. No nos exige, nos da la oportunidad de que nosotros solitos vayamos dejando las cosas para ir ordenando nuestra vida para que podamos servirle al Eterno como Él quiere. Pero hay quienes despega rápido y hay quien tarda por despegar y hay quien no despega nunca. Y esto es precisamente por causa del testimonio y por causa del fruto que debería de producir, y como se habla y se menciona precisamente al respecto nuestro Santo Maestro, que un buen árbol da fruto, un buen árbol da fruto. Entonces, eso es nuestra responsabilidad. Por cierto, estamos hoy en el día del Año Nuevo de los Árboles, Tu Bishvat. Allá en Israel comenzó ayer, hoy estamos en la diáspora, es un día después, y estamos en el día del Tu Bishvat, el día 15 de Shevat. Entonces, esto nos lleva precisamente a reflexionar en lo que nosotros hacemos. Un buen árbol siempre va a dar buen fruto, y en el caso de Moshe era buen fruto el que dio el testimonio, y todo aquello que decidió hacer siempre coronó a la gloria del Eterno. Se esforzó mucho, definitivamente, un hombre extraordinario, Moshe Rabbeinu. Y por lo tanto, mis amados, el punto medular de todo este asunto
es reflexionar acerca del testimonio, porque es el que va a impactar para bien o para mal, desgraciadamente, lo aleno, la vida de otros. Que el Eterno nos ayude a tener un testimonio que impacte para bien y para que ellos puedan acercarse al Eterno Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.